Economía y Sociedad, por Max Weber, 78, primera parte. Teoría de las categorías sociológicas. 2. Las categorías sociológicas fundamentales de la vida económica. 41. Resortes de la gestión económica. 1. Toda gestión económica dentro de la economía de cambio se emprende y lleva a cabo por individuos para cubrir intereses propios, ideales o materiales. Asimismo, naturalmente, cuando esa gestión se orienta por las ordenaciones de asociaciones, sean económicas o meramente reguladoras de la economía, cosa que, de modo extraño, suele ser desconocida con frecuencia. En una economía socialistamente organizada, no sería en principio diferente. La disposición estaría ciertamente en manos de la dirección política, y los individuos quedarían limitados en la producción de bienes únicamente al cumplimiento de servicios técnicos. Trabajo en este sentido de la palabra. Pero esto solo cuando y en la medida en que fueran administrados dictatorialmente, es decir, autocráticamente y sin ser para nada consultados. Pues todo derecho de codeterminación haría posible inmediatamente que salieran a flote los conflictos de intereses que habrían de extenderse a la forma de disposición y sobre todo a la magnitud de las reservas. Empero, esto no es lo decisivo. Lo decisivo es que entonces el individuo se preguntaría en primer lugar si la naturaleza del trabajo y de las raciones a él atribuidas correspondían o no, comparadas con otros a sus intereses. Esta cuestión dirigiría entonces su conducta y tendrían lugar violentas luchas de poder por la variación o manteniendo el sistema de raciones, o mantenimiento del sistema de raciones. Por ejemplo, sobresueldos en trabajos pesados, apropiación o expropiación de trabajos preferidos, por su retribución o por sus condiciones más agradables, cierre del trabajo, huelga o expulsión de los lugares de trabajo, limitación de la producción para obligar a variaciones en las condiciones de trabajo de determinadas ramas, boicot y eliminación violenta de directores impopulares. En una palabra, serían también entonces lo normal procesos de apropiación de toda clase y luchas de intereses. El que éstas ocurrieran con carácter colectivo y que en ellas fueran preferidos los ocupados en trabajos más vitalmente importantes y los más fuertes físicamente, es cosa que correspondería a la situación existente. Pero siempre estaría este interés del individuo, eventualmente, los intereses homogéneos de muchos frente a otros intereses antagonistas, detrás de toda acción. Las constelaciones de intereses serían distintas. Los medios de satisfacer esos intereses serían otros, pero siempre y en todo caso tendría validez aquel hecho fundamental. Y aunque es cierto que puede tener lugar una acción económica orientada por intereses extraños en virtud de motivos puramente ideológicos, no menos cierto es también que la masa de los hombres no actúa de esa manera, y, según toda la experiencia, ni puede hacerlo así, ni lo hará nunca. En una economía plenamente socialista, planificada, solo habría lugar para, inciso A, una distribución de los bienes naturales según un plan racionado de necesidades. Inciso B, una producción de esos bienes naturales de acuerdo con un plan. Faltaría necesariamente la categoría de economía monetaria. Renta. Serían posibles, en cambio, ingresos racionales. En una economía de cambio, es el esfuerzo por la obtención de una renta el inevitable motivo último de toda acción económica, pues toda disposición en cuanto se refiere a bienes y servicios que no están ya a la disposición plena de la gente, supone adquisición y disposición de una renta futura, y casi todo poder de disposición existente presupone una renta previa. Todos los beneficios lucrativos de una explotación se transforman en una fase cualquiera en alguna forma de renta de los individuos, agentes económicos. En una economía regulada, la preocupación de la ordenación reguladora es normalmente la manera de la distribución de la renta. Según la terminología aquí aceptada, en las economías naturales no existen rentas, sino ingresos de bienes en especie y servicios, que no son evaluables con un medio de cambio homogéneo. Rentas e ingresos, desde un punto de vista sociológico, pueden adoptar las formas fundamentales y derivar de las fuentes típicas siguientes. A. Ingresos y rentas por servicios.
unidos a servicios especificados o especializados. 1. Salarios. 1. Rentas e ingresos de salarios fijos, libremente convenidos, calculados por periodos de trabajo. 2. Rentas e ingresos fijos escalonados, sueldos, asignaciones de funcionarios. 3. Rendimientos de trabajo a destajo. 4. Rendimientos de trabajo plenamente libre. 2. Utilidades o ganancias. 1. Utilidades que derivan de un cambio libre, o sea, por la producción, en forma de empresa, de bienes o por la realización de servicios. 2. Utilidades que derivan de un cambio regulado. En estos casos, 1 y 2. Deducción de costos, ganancia neta. 3. Ganancia del botín. 4. Utilidades provenientes de dominación, exacciones, cohecho, arriendo de tributos y otras semejantes, derivadas de la apropiación de derechos de mando. Deducción de costos en los números 3 y 4 en caso de una explotación permanente de esa naturaleza. En los otros casos, no siempre. B. Ingresos y rentas de propiedad, unidos al empleo de poderes de disposición sobre medios de producción importantes. 1. Normalmente rentas netas por detracción de costos. 1. Rentas de propiedad humana, esclavos, siervos o libertos en especie o dinero, fijas o en participación, detracción de los costos de mantenimiento. 2. Rentas señoriales apropiadas, detracción de los costos de administración. 3. Rentas de tierras, aparcería, arriendo fijo, en especie o dinero, ingresos de carácter señorial, detracción de los costos de tributos y conservación. 4. Alquileres, detracción de los costos de conservación. 5. Rentas de monopolios apropiados, patentes, detracción de las tasas. 2. Normalmente sin detracción de costos. 6. Rentas de instalaciones por la utilización de instalaciones, mediante pago de intereses a haciendas o explotaciones lucrativas. 7. Rentas pecuarias. 8. Intereses de préstamos en especie y asignaciones en especie. 9. Intereses de préstamos en dinero. 10. Rentas hipotecarias en dinero. 11. Rentas de valores en dinero. Inciso A. Fijas. Intereses. Inciso B. Variables según rentabilidad. Dividendos. 12. Otras participaciones en utilidades. Ver A2.1. 1. Participaciones ocasionales y participaciones racionales en utilidades de tipo especulativo. 2. Participación permanente y racional en los beneficios de rentabilidad de empresas de toda clase.